Luz y sal. Quiero ubicar bien el libro. Según yo es en los tres textos, en alguno de ellos. Foucault habla de la locura. Y cuando él dice que existe la locura, se habla de, o él define locura como el apátrida, el asocial, el, el familiar. Um, y él da el concepto de loco porque él está diciendo que las instituciones en la historia humana han sido instituciones para segregar, para escoger lo que es productivo de lo que no es productivo, lo útil de lo inútil, lo sano de lo insano y lo insano separarlo para que pueda seguir corriendo el sistema de producción. Y él dice, es que el loco es aquel que mira otra realidad. Él obviamente es un posmoderno, obviamente el círculo de Frankfurt lo incluye en sus filas, aunque en realidad él dice yo nunca pertenecí al círculo de Frankfurt. El círculo de Frankfurt es un movimiento humanista que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial porque hubo pues una respuesta al famoso positivismo kantiano, en donde se decía que la ciencia, como se entendía en laboratorio, iba a traer la consecuencia del happy man, del hombre feliz. Y el hombre iba a ser, a través de la ciencia, iba a resolver hambre, pobreza, eh, desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, el Círculo de Frankfurt dice, no, hace falta otras ciencias que expliquen a lo humano. Y entonces aparecen las ciencias sociales. Las ciencias sociales surgen de un libro que se llama Las ciencias del espíritu. Es un libro de 1833. Y ese libro no tuvo fuerza porque precisamente decía espíritu, aunque su autor se dedicó a decir que él hablaba del espíritu humano, de la esencia humana, porque recuerda que para 1850 está saliendo del discurso oficial y del discurso uh, legítimo el cristianismo. Eh, Oficialmente hay quienes dicen que muere en 1850. Hay vestigios todavía hasta 1860, 1870, aunque el movimiento del 68, de 1868, pues ya está totalmente al traste, porque aparece el socialismo y se termina la posición de, vamos, las luchas internas civiles ya son por cuestiones capitalistas y socialistas y comunistas, más que por mantener el cristianismo. El cristianismo sale del discurso a partir del racionalismo liberal de Francia. ¿Por qué estoy citando o diciendo todas estas referencias? Porque Wilhelm Dilthey es el autor de ese libro, por cierto. Gracias a Dios ahorita vino la idea a la cabeza. Porque hoy estamos en una etapa social, y lo recordó hoy Miguel Núñez, en la que hemos perdido la razón. Es decir,
ya no hay cordura, ya estamos totalmente locos. Um, dice, vuelvo a recuperar a Foucault. Foucault dice que somos apátridas, asociales, aculturales, que miran otra realidad, ¿no? Yo decía, entonces yo soy loco, porque yo veo otra realidad. Ya sabes, tú estás estudiando una licenciatura, una maestría, te presentan a estos tipos y te seduce, el discurso de ellos te seduce. Y tú quieres ser así como que el excéntrico. Siempre, y digo, realmente yo quería siempre ser el que decía algo diferente, ¿no? Por eso incluso la filosofía alemana me gustaba mucho porque era una filosofía y una postura social muy contraria a la producción inglesa o francesa, porque Francia producía discurso, Inglaterra lo copiaba y Estados Unidos lo reciclaba y lo traía a América Latina. Um, en este caso, la locura, creo que habría que agregarle al concepto de Foucault eh, asexual, sin sexo, amórfico, sin forma. Porque hoy la locura que vive la sociedad, la, la última, las últimas cosas que Dios dice, te voy a entregar te voy a dejar en tu pecado, te voy a dejar que te mueras en tu pecado, es que creas que tu cuerpo, que tu sexualidad ya no tiene género, ya no tiene identidad, es decir, ya no hay dos sexos. Y eso incluso se lo dice a Israel, te voy a dejar que seas como ellos y te voy a dejar que te gobiernen mujeres y jovencitos. México está en esa etapa ya. Desgraciadamente fue una entrada brutal, igual que entró el neoliberalismo, esta ideología de género entró de una manera tan acelerada que en 20 años somos un pueblo entregado a la ideología de género 100%. Esa es la última, es el último momento de revisar Romanos. Pablo hace un rastreo así sintético y veloz de cómo Dios va soltando a la población. Primero los entregan al pecado de la idolatría, porque no reconocen a Dios. Después se entregan al pecado del sexo. Después se entregan al pecado del sexo todos contra todos. Y entonces, por lo tanto, ya nadie reconoce cuál es la función real de cada quien. Entonces ya no hay sexos, ya hay géneros. Y entonces a la locura de Foucault habría que decirle, te faltó lo asexual y lo amorfo, sin forma y sin sexo. Y a nivel gobierno es lo último que nos tenía que pasar, porque finalmente estamos gobernados por una atea socialista. Tiene que ser socialista para ser atea. Y mujer es el ingrediente más nefasto que nos podía ocurrir. No podía ser no atea y no socialista si estás militando con Andrés Manuel López Obrador, porque él venía de las filas del PRD, del, ¿cómo se llamaba antes? Partido del Sol, o algo así se llamó. Y eran estos renegados del PRI
que salieron corriendo de ahí, y él venía de las filas del socialismo, entonces no podía ser otra diferente que salida de esa misma camada. Entonces, hoy, si ves el video se va a llamar La Revolución, perdón, la locura. Hoy estamos en la locura total. Ya, ya, ya no hay, o sea, hoy no se atreve una licenciada pedagoga, una licenciada en educación. Hoy no se atreven a decir que es mujer y que es hombre. Hoy tú escuchas, desgraciadamente un día me senté a ver un video de la normal, perdón, de la Nacional Pedagógica y Pedagógica Nacional, perdón. Y tú escuchas que está totalmente podrida ya la idea de educación, y que obviamente esas personas que además están estudiando doctorados sobre eso, porque ahora te titulas con eso, con decir esas estupideces. Entonces, esos son los que le están dando los planes y programas y la educación decantada a las autoridades educativas y a los maestros, y los maestros a los niños. Hoy es la hoy vivimos en la sin razón. Es decir, ya ni siquiera volteas al laboratorio comtiano del que se dice nunca satisfizo nada, y ya no quieres voltear a la biología, ya no quieres voltear a la embriología, ya no quieres voltear a la genética y preguntarle a la genética quién soy. Porque la genética te va a decir que eres hombre o mujer. Que si tienes alguna malformación fisiológica, no quiere decir que seas hermafrodita o homosexual o alguna cosa de esas. No hay genéticamente ninguna predisposición a tener otro sexo. Lo que sí puede ocurrir contigo conmigo y con cualquiera es que bajo la crianza de tus padres se haya destruido tu identidad, y eso sí es posible. Lo he dicho en otros videos, las armas eh, con las que tú puedes salir al mundo hoy se te están quitando de las manos y se te están entregando cosas que no te van a servir, ¿no? Lo dije en un video cuando hablé de Jezabel, que lo único que hace es gritar e insultar a sus hijos, destruir sus autoestimas, hacerlos violentos y demás. Pero también lo puedes hacer cuando tú le dices a tu hija que el hombre es lo peor que puede haber, el hombre es esto, el hombre es aquello, el hombre es allá. Y lo único bueno es socializar entre mujeres, vivir entre mujeres, creer a las mujeres y demás. O le dices que que ella es la mujer que es feminista, que no es otra cosa que una machorra, es promiscua, controla a sus parejas. Ella es la que abre la portezuela del carro y sube al hombre para que se vaya a acostar con ella. Ella compra la casa para traer a los amantes o la renta. Ella es la que grita, ella es la que se tatúa, ella es la que al hombre lo que le hace es decirle que su hombría no sirve. Su hombría ni la de su padre ni de la de ningún hombre sirve. Que él no vale como hombre. Entonces automáticamente lo estás llevando a la creencia de buscar la identidad en la mujer, ¿no? Si lo bueno es ser mujer, entonces voy a buscar
a mi hombre, papá, no como hombre, sino como mujer. Entonces son estos pasivos que se amaneran y empiezan a buscar esas relaciones homosexuales porque saben que es la única forma, que se les ha dicho que es la buena. Uh, es una de las tantas formas que tenemos hoy. Bueno, aparte el bombardeo alrededor, pero insistiré en que el bombardeo alrededor no podría tener impacto si tu figura paterna y materna no fueron los primeros en la infusión de estas disforias o estas distorsiones de género, que hoy se llama género. No es género, son sexos. Si tú distorsionas la función social, si tú distorsionas la función biológica, si tú distorsionas, o como hoy están haciendo los padres para ser padres de 2024, no le digo ningún género y lo dejo que él decida lo que él quiera hacer. Es lo peor que le puedes hacer, es lo que nos quieren vender ahora en Hacienda del Pueblo, por ejemplo, es una iglesia. O sea, no hay reglas, cada quien viva su cristianismo como pueda. No, no es cierto. Y los pastores deberían de funcionar como los padres. Y los padres deberían de funcionar como padres, es decir, como autoridades que nos muestran los límites, que nos muestran las consecuencias y que nos ponen castigos de las consecuencias y que nos enseñan con el ejemplo. Si ves el video, ruega por ellos, por los perritos que estás oyendo. Es parte de mi cansancio. Espero que tú como padre o como madre no entregues a tus hijos a la sinrazón o a la locura. Porque es tan sencillo, ¿no? O sea, ponles 2 horas de reggaetón y van a estar más podridos y enfermos que... Sobre todo porque los estás alejando de Dios y de su salvación. Porque esos son pecados que Dios condena. Entre otros, claro. O sea, no creas que por esos nada más. Entre otros. Tú puedes ser el mejor heterosexual que existe en el mundo. También puedes ser grosero, maldiciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te estoy hablando de estos. Porque hoy es los que la ideología de género mancuerna con las feministas y los medios están trabajando fuertemente para el famoso proyecto de repoblación social, de repoblación mundial, perdón. Y van a crear toda una serie, bueno, perdón, en algunos países ya están creadas, ya nada más lo único que estamos haciendo es importarlas. Instituciones sociales que protejan esos derechos. Parte de esa ideología, por ejemplo, viene también con la eutanasia, con la eugenesia, con la endogamia. Y con la zoofilia. Yo sí te recomiendo, de verdad, si no tienes necesidad, no los mandes a la escuela. Dales el homeschool famoso que se puso de moda con la pandemia. Ora porque yo tenga mejores condiciones para grabar. Ora porque Dios avive el fuego. Bendiciones.